Hola a todos, mi nombre es Alejandro Calderón, soy estudiante de Biología de noveno semestre de la Universidad de ICESI y este es mi proyecto de grado titulado Estructura poblacional y variación intraespecífica de rasgos funcionales de Samia amplifolia, una zika endémica del Chocó biogeográfico en peligro crítico de extinción. Como tutora tengo a la profesora Camila Pisano y como cotutores a Cristina López Gallego y Camilo Sánchez. El género Samia es un grupo de plantas muy interesante gracias a su historia evolutiva y a lo llamativas que son sus diversas morfologías. Esto las hace muy apetecidas en el mercado de especies exóticas. Y de hecho en Colombia tenemos 24 especies, de las cuales el 67% son endémicas, haciendo de Colombia el país con la mayor diversidad de este género. Samia pertenece al orden Cicadales, un grupo de gimnospermas tropicales, gimnospermas es decir plantas con polen y semillas en conos, que se conocen como fósiles vivientes, puesto que su registro fósil data de hace unos 230 millones de años. Esto es mucho antes del surgimiento de las angiospermas, es decir, plantas con flores y frutos. Y Samia amplifolia es una especie endémica de Colombia que se encuentra únicamente en el departamento del Valle del Cauca, en la zona sur del Chocó geográfico, y está categorizada como en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Samia amplifolia es una especie que se describió hace unos 140 años, pero no se tiene información detallada sobre su distribución, abundancia u otros aspectos demográficos, y mucho menos de la ecología de la especie. En las poblaciones conocidas tiene una distribución altamente reducida por la degradación continua, debido a la expansión de la frontera agrícola o también a la minería a pequeña escala. Estos factores han hecho que sea categorizada como en peligro crítico de extinción. Entonces, cuando una especie está en un estado tan crítico, es muy importante conocer los siguientes aspectos. Primero, la demografía de las especies, lo cual se refiere a aspectos tales como la abundancia, es decir, cuántos individuos conforman una determinada población, la estructura poblacional, que en plantas significa cuántos individuos se encuentran en estadio plántula, juvenil o adulto y en estadios reproductivos. Estos dos factores, junto con otros parámetros demográficos, nos permiten realizar estudios de crecimiento poblacional para saber si la especie está en aumento o por el contrario disminuyendo. La ecología funcional, por otra parte, nos permite comprender la interacción de las plantas con su entorno. Es el estudio de los rasgos funcionales, los cuales son características morfológicas, fisiológicas o fenológicas de los organismos y están relacionados a su habilidad para adquirir y utilizar los recursos. Con el fin de estudiar la respuesta de las especies a gradientes ambientales, se estudia la variabilidad de los rasgos funcionales. Esta variabilidad puede ser interespecífica, es decir, entre especies, pero también intraespecífica, en una misma especie. Esta variación intraespecífica es muy importante por la adaptación local y la plasticidad fenotípica, puesto que los individuos en una misma población se adaptan de maneras diferentes a sus condiciones microclimáticas en sus nichos, y esto nos permite conocer los requerimientos ecológicos y el éxito de supervivencia. Por tal razón, estos dos aspectos son los de principal interés para mi estudio, puesto que en el Alto Anchicayá, dentro del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, se encontró una población de la especie, la cual se presume conforma un nuevo registro. ¿Cómo evalúo estos aspectos? Anchicayá es una región del Valle del Cauca que queda entre los municipios de Buenaventura y Cali, tal como se muestra en este mapa, y el área de estudio fueron los predios de la hidroeléctrica EPSA en el Alto Anchicayá dentro del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, en un área correspondiente a bosque húmedo tropical. El muestreo se realizó en 6 parcelas de 50 metros por 20 metros repartidas en 3 sectores. Durante el muestreo, cada individuo encontrado se marcó con una placa de aluminio, tal como se muestra en esta foto, y se georreferenció con un GPS. Se contó su número de hojas, se midió la longitud de la hoja más larga y se contó su respectivo número de foliolos. El número de foliolos de la hoja más larga se utilizó para determinar la estructura poblacional, pues en Samias este es un gran indicador de los estadios de los individuos. Y es muy importante cuando no se tienen estructuras reproductivas que nos permitan distinguir si un individuo es adulto o no. Asimismo, para cada individuo se colectaron 3 foliolos aproximadamente de manera aleatoria para obtener otros 3 rasgos funcionales. Los foliolos se procesaron y se escanearon para obtener su área foliar mediante el programa IMAGE-J. Luego estos fueron secados
durante 5 días a 55 grados centígrados para obtener su masa seca. Luego se dividió el área foliar entre la masa seca para obtener el área foliar específica. El área foliar específica es una medición del grosor de los foliolos y está relacionado a los costos metabólicos de las plantas. En campo se tomaron fotografías hemisféricas de dosel por medio de un lente ojo de pez adaptable a teléfono móvil. Las fotografías fueron analizadas por medio del software Gap Light Analyzer para obtener el porcentaje de apertura de dosel. Esta es una estimación indirecta de la disponibilidad lumínica, con la cual se exploró cómo se ven afectados los rasgos funcionales medidos por el ambiente lumínico, pues este es un factor extremadamente limitante en los bosques húmedos tropicales. Se estudió cómo se correlacionan los 6 rasgos funcionales entre sí y con la apertura de dosel. También se realizó un análisis de componentes principales en donde solamente se incluyeron todos los rasgos funcionales menos el número de hojas, pues este tenía muy poca variabilidad, solamente se encontraron de 1 a 2 hojas. Finalmente se realizó una regresión lineal para evaluar el efecto de la apertura de dosel sobre los rasgos funcionales como un conjunto, compactados entre comillas en el componente principal 1 y 2 del análisis de componentes principales. Todos estos análisis se realizaron por medio del programa RStudio. En cuanto a resultados y discusión, en este mapa se muestran los individuos encontrados en los 3 sectores del Alto Anchicayá, teniendo como punto de referencia el campamento de la hidroeléctrica EPSA en el Alto Anchicayá. Se encontró un total de 19 individuos repartidos en un área total de 6.000 metros cuadrados, para obtener una densidad poblacional de 0.003 individuos por metro cuadrado. Todos los individuos encontrados estaban en estado vegetativo, es decir, ninguno tenía estructuras reproductivas. Los hallazgos a partir de la estructura poblacional sugieren una población saludable. En esta figura se muestra la estructura poblacional construida a partir del número de foliolos. En este caso se utilizaron categorías de tamaño teniendo en cuenta el número de foliolos de 2 en 2, 2 a 4, 4 a 6 y así. A pesar de que se encontraron pocos individuos, se destaca una marcada prominencia de individuos pequeños, que tienen de 2 a 4 foliolos. 11 de los 19 individuos encontrados están en esta categoría. Esto es lo que nos sugiere que la población es saludable. Este es un patrón que se ha encontrado en otras especies de Samia de Colombia, tales como Samia muricata y Samia melanurrachis. Y este comportamiento puede deberse a la poca supervivencia de los adultos, pues pocos individuos logran llegar a este estadio y prosperar, sobre todo en plantas de sotobosque de bosques húmedos tropicales. También se encontró que de los 6 rasgos funcionales medidos, la mayoría estaban significativamente correlacionados entre sí, a excepción del número de hojas. Esto probablemente porque este fue un rasgo funcional muy poco variable, dado que todos los individuos tenían de 1 a 2 hojas. Asimismo, tampoco se encontraron correlaciones significativas entre los rasgos funcionales y la apertura de dosel. Además, se encontraron correlaciones negativas entre el área foliar específica y todos los demás rasgos. El área foliar específica es un parámetro que estima el grosor de los foliolos y este tiende a disminuir a medida que la planta se desarrolla y otros rasgos morfológicos aumentan. También se encontraron valores bajos de área foliar específica, y esto en especial nos muestra el comportamiento típico de las especies con una estrategia ecológica conservativa, y es importante en un contexto de economía metabólica foliar. En ambientes con pocos recursos, como los bosques húmedos tropicales, las hojas tienden a tener valores bajos de área foliar específica porque la inversión metabólica está dirigida a tejidos foliares más gruesos, duros y resistentes. Más adelante voy a entrar en detalle sobre en qué consiste ser una especie conservativa. Por medio del análisis de componentes principales, también se encontró que el área foliar, la masa seca y el área foliar específica son muy variables y están estrechamente correlacionados entre sí, tal como se esperaba. Y por otra parte, se encontró que la longitud de la hoja más larga y el número de foliolos estaban también muy estrechamente correlacionados entre sí. Esto es de esperarse, pues a una mayor longitud de la hoja se espera encontrar un mayor número de foliolos. El hecho de que se haya encontrado una variabilidad tan significativa aún dentro de una misma población muestra las particulares estrategias que utilizan los individuos para aclimatarse a las condiciones locales de sus microclimas. Tal variabilidad se puede ver principalmente a 2 factores, estos son el estadio de desarrollo y el ambiente. Los rasgos de tamaño, tales como la longitud de la hoja más larga y el número de foliolos, varían más que todo con el estadio.
pues a medida que los individuos se desarrollan y crecen, sus hojas se elongan y aumentan sus foliolos. Mientras que rasgos foliares tales como el área foliar, la masa seca y el área foliar específica, estos son más sensibles y susceptibles al ambiente. En lo que respecta a la disponibilidad lumínica, se ha demostrado que generalmente las hojas de sombra son más grandes que las de luz, pues estas necesitan de una mayor superficie para capturar tanta luz como pueden. Los hallazgos de este estudio permiten dilucidar la estrategia ecológica conservativa de Samia amplifolia. Las especies conservativas generalmente tienen valores bajos de área foliar específica, bajas concentraciones de nutrientes en sus hojas, pero son muy resistentes a fuerzas mecánicas y a la herbivoría. También tienen bajas tasas fotosintéticas y descomposición de su materia orgánica, y estos factores hacen de estas especies más longevas que otras con distintas estrategias ecológicas. Por otro lado, también se encontró que la apertura de dosel fue muy variable, con valores en un rango del 5% a 18%, y esto es inusual para los bosques chocuanos en donde las extensiones de bosques están bien conservadas en su mayoría. Como no se encontró una relación significativa entre los rasgos funcionales individualmente y la apertura de dosel, se evaluó el efecto de la apertura de dosel sobre los rasgos funcionales compactados en los componentes principales 1 y 2 que se obtuvieron del análisis de componentes principales. Esto se hizo por medio de una regresión lineal. No se encontró en general una relación significativa entre los componentes principales y la apertura de dosel. Sin embargo, hay una tendencia positiva entre el componente principal 1 y la apertura de dosel, y se espera corroborar este hallazgo al incluir más datos en muestreos futuros. Y por último, como se muestra en estas imágenes, se encontró una marcada colonización de epífilas. Las epífilas son organismos que crecen sobre las hojas de otras plantas, y estas epífilas pueden ser musgos, hepáticas, líquenes, bacterias y entre otros organismos. Entonces, Samia amplifolia es una especie que está altamente limitada por la luz, pues aparte de tener una barrera del dosel que impide la entrada en una gran proporción de la luz en el sotobosque, también tiene una barrera de epífilas que impide el contacto directo entre la poca luz que hay en el sotobosque y el tejido foliar. Entonces, una pregunta que queda a partir de los hallazgos de este estudio es: ¿cómo logran sobrevivir estos individuos con tan poca luz? A partir de los resultados de este estudio, se concluye que la estructura poblacional estimada de Samia amplifolia es congruente con lo que se espera para plantas de larga vida en sotobosque, en donde predominan los individuos en estadios ontogénicos tempranos. También se concluye que los rasgos funcionales medidos tienen una gran variabilidad a pesar de que están dentro de una misma población, lo cual indica las diferentes estrategias que utilizan los individuos de manera particular para aprovechar y utilizar los recursos limitados. También se espera incrementar el muestreo en otras zonas del Alto Anchicayá y del Bajo Calima y realizar comparaciones entre poblaciones y a diferentes ambientes lumínicos. Muchas gracias a todas las personas que en cierta forma apoyaron la realización de mi proyecto, y en especial a mis tutores por su dirección y apoyo constante, y también a la Fundación Alejandro Ángel Escobar por otorgar la beca Colombia Biodiversa a mi proyecto, con la cual se financia la realización de etapas futuras del estudio. Muchas gracias.